Mi nombre es Victoria Sánchez Ortiz, soy la directora de la Dirección de Género y Gestión Social del municipio de San José de Chiquitos. El papel y el rol que desempeñamos dentro de la dirección es la atención constante a las familias en una temática a nivel integral que abarca desde la niñez, adolescencia, juventud, mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, también a los adultos mayores. Cuando vienen las mujeres a buscar algún tipo de ayuda, recurren a mi persona por el hecho de ser mujer y además por la gran ventaja de que soy psicóloga. Realizo el apoyo que ellas necesitan, hago el seguimiento, hago las sesiones que sean necesarias. El trabajo que se realiza cuando se presenta lo que es un caso de violencia hacia una mujer, mi persona lo primero que hace es el acompañamiento a la dependencia policial. Mi rutina de trabajo es, primero, hacemos lo que es la entrevista con las mujeres que han sido víctimas de violencia que vienen por un servicio. Segundo, hacemos el llenado de la ficha social. Tercero, hacemos el seguimiento de caso y si corresponde el acompañamiento ya sea a un hospital o a la policía. Muchas veces atendemos casos en los que la mujer debe denunciar a su agresor y por la noche pasar la noche con el agresor. Entonces, son situaciones que a través de la Dirección de Género y a través de los servicios que brinda la municipalidad, pues tratamos de irlo resolviendo de a poco. Soy coordinadora técnica en el marco del proyecto de fortalecimiento de la Dirección de Género junto al Fondo de Valencia y CEPAT. A través del proyecto podemos aportar en la prevención de violencia, fortalecer las capacidades en el equipo técnico del municipio e incorporar también el enfoque de género de manera transversal en todas las direcciones, en todas las áreas, deporte, cultura, turismo, economía. Siempre ha sido nuestra inquietud el de poder trabajar con temas vinculados a la protección de derechos de la familia, de la persona, de los ciudadanos en general, y tratar también de manera equilibrada de establecer mejoras en la calidad de vida con servicios, con una serie de infraestructuras y equipamientos que son útiles al desarrollo integral de una población. Es el caso de la Dirección de Género, que por un acompañamiento de parte del CEPAD, ¿no? con la cooperación del FONS Valencia, se ha logrado incorporar a la estructura de funcionamiento del Gobierno Municipal de San José, en un nivel de jerarquía, podríamos decir, a la Dirección de Género del municipio. Somos una ONG boliviana que tenemos sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicada en el oriente de Bolivia. Es el primer municipio que tiene jerarquizado un instrumento de empoderamiento de la mujer. Lo que estamos impulsando son 3 grandes áreas que forman parte de todo el desarrollo que se viene trabajando en este proyecto. Uno es cómo empoderar y fortalecer la autonomía económica de la mujer como un instrumento que genera independencia a la mujer. Un segundo componente está vinculado a lo que algo había mencionado desde el punto de vista de estadísticas, combatir la violencia a la mujer. Y un tercer componente es la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que lamentablemente tienen indicadores también preocupantes en el país. Concluido el proyecto, esto se convierte también en una política pública, donde el mismo municipio va a poder darle continuidad a todas las acciones que se trabaja en apoyo a la mujer. Los resultados que en el corto tiempo hemos alcanzado no hubieran sido posibles si no hubiéramos tenido acompañamiento comprometido de entidades no gubernamentales o de cooperantes. La mayoría de los casos son un poco desagradables, pero cuando ves a una persona que con una sonrisa te agradece y te dice gracias, te llena muchas cosas, digamos, ¿no? Y te hace olvidar los ratos amargos que por ratos tenés.